comenzar la mañana conversando sobre un tema central y sin embargo, como esta mañana también iniciamos el debate, la información en la mañana diciendo qué cosa va a pasar exactamente con toda esta decisión que se ha tomado con respecto a las AFPs. En general se está produciendo una situación curiosa y es que no se difunden muchas cosas que están ocurriendo en la economía, aparte de los problemas de la crisis y evaluaciones y devaluaciones, en fin, sino que fundamentalmente hay una serie de aspectos en el terreno económico que de hecho condicionan y previsiblemente van a tener efecto en la futura administración, de modo que por eso es muy importante hacer estos análisis. Estamos con el doctor Waldo Mendoza Bellido, es presidente del Consejo Fiscal. Vamos, por supuesto, a saber qué cosa es el Consejo Fiscal, que en realidad ha iniciado sus labores este año. Lo integran una serie de personalidades, consultores de alto nivel, Claudian Cooper, Javier Escobar, Carolina Trivelli y Richard Webb. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de paso aprovecho para contarles qué es el Consejo Fiscal. Acérquese al micro un poquito. Sí, en esta ocasión vengo en mi calidad de presidente del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, pero autónoma en su funcionamiento. Las personalidades que usted ha mencionado garantizan en parte esa autonomía. Yo me siento como un coronel al mando de generales, así que es un honor presidir ese consejo. Es un consejo cuyo trabajo se está popularizando. Perdona un ratito que lo interrumpa porque estamos con un problema con el micro. Disculpe, doctor, que se había producido un problemita técnico, pero la idea fundamental es que nos cuente usted, por supuesto, que en qué consiste este Consejo Fiscal, que en realidad no es muy conocido, de reciente data o de relativamente reciente data, ha iniciado recién sus funciones además, y que nos ayude a entender qué cosa es este análisis técnico independiente de la política macrofiscal, qué implica. Hace unos 10 años habían unos 10 consejos fiscales en el mundo. Luego de la crisis internacional se ha encontrado la necesidad de que hayan comités independientes que opinen sobre la labor de los ministerios de economía en el mundo. Actualmente hay 40 consejos fiscales en el mundo, lo tienen Inglaterra, Alemania, Canadá y en el continente Chile y México. Entonces son entidades pequeñas en general, cuya labor fundamental es dar opinión técnica independiente sobre las cosas que el Ministerio de Economía hace. ¿Eso tomando las decisiones que está tomando? Sí, obviamente son opiniones no vinculantes, porque si lo fuesen ya sería como si hubieran dos gobiernos en un solo Estado. Entonces, sin embargo, por la naturaleza de su creación, por la calidad de sus miembros directivos, esta opinión generalmente en los países es bastante tomada en cuenta. Tiene un peso más que suficiente, ¿no es cierto?, en ese sentido. Dígame una cosa, ¿eso en parte no lo hacía el BCR? En parte, porque el Banco Central estaba obligado a pronunciarse sobre el marco macroeconómico multianual solamente. Cada año, cuando el MEF publicaba el marco macroeconómico, recibía una opinión del Banco Central de Reserva. Nuestra labor va mucho más allá de la opinión sobre el marco macroeconómico. Tenemos que pronunciarnos sobre la política fiscal de corto plazo, de largo plazo, tenemos que pronunciarnos sobre las reglas fiscales y en general tenemos que pronunciarnos cuando consideremos que hay cambios sustantivos en la política fiscal. Ustedes han sido creados, constituidos el mes de enero, pero al cabo de 3 meses ya hay un primer informe que han elaborado sobre el marco macroeconómico multianual 2017-2018. Lo que parece preocuparles, si que lo he comprendido bien, es que el déficit está subiendo y que eso compromete nuestra deuda pública. Y están llamando la atención sobre esos 2 puntos.
Sí, ha sido nuestro primer pronunciamiento público, que ha sido publicado junto con el marco macroeconómico multianual, y allí ponemos en consideración de la opinión pública dos aspectos que nos preocupan. Un aspecto más macroeconómico, que tiene que ver con las proyecciones de crecimiento de la economía peruana que tiene el marco multianual del Ministerio de Economía. Allí observamos que hay un impulso del sector minero que va a ocurrir en este año, en el 2017, y se va diluyendo en el 2008-2019. De tal manera que el ritmo de crecimiento del PBI minero, el PBI primario, se va cayendo. Y en el marco se supone que esa caída en ese ritmo de crecimiento se reemplaza con el crecimiento del sector no primario, la industria, la construcción. Eso nos parece que no está bien sustentado en el marco macroeconómico. Consideramos que el crecimiento entonces puede ser un poco menor en los próximos años. Eso en el lado macroeconómico. En el lado fiscal, nuestra preocupación parte del hecho de que desde el año 2011 la economía peruana se está desacelerando. Y en ese periodo, 2011-2015, lo que uno observa es que los ingresos ya no han crecido tanto, han crecido en el orden del 20%, mientras que los gastos han seguido creciendo como en plena etapa del auge, más o menos en 40-50%. Entonces, si uno proyecta ese crecimiento lento de los ingresos y ese crecimiento fuerte de los gastos, en particular de los salarios que crecen a un ritmo del 60% en este periodo, uno dice, si esto continúa, podemos tener problemas, ¿no? El otro punto central de nuestra observación es que cuando uno mira las cifras de la deuda pública del Perú, 23%, y si restamos los activos financieros, 6%, es una deuda bajísima. En el contexto mundial y en el contexto latinoamericano, solo Chile tiene una deuda pública mucho menor. Lo cual es muy bueno. Lo cual es muy bueno. Entonces, eso nos hace pensar que el espacio fiscal que tiene la siguiente administración es grande. Pero las maneras de contabilizar la deuda pública han ido evolucionando con el tiempo. Generalmente el ritmo lo da el Fondo Monetario, que cada cierto tiempo publica la manera como debe contabilizarse las cuentas fiscales. Ha salido un manual hace un tiempo, en el 2014, de cómo debe contabilizarse la deuda pública. Y ahí dice varias cosas. Una de las cosas que nos dice, por ejemplo, es que en esa deuda debería contabilizarse las pensiones públicas que se van a pagar en los próximos años traídas a valor actual. Si hacíamos ese ejercicio, esas pensiones son como 18% del Producto Bruto Interno. Crece la deuda considerablemente. O sea, son 18% más si hiciéramos esa contabilidad como lo recomienda el fondo. La otra cosa que dice el Fondo Monetario es el gobierno peruano se ha embarcado en esta manera de invertir a través de las asociaciones público-privadas. Eso tiene también compromisos firmes que el Estado peruano tiene que dar a estas empresas en los próximos 20 o 30 años. Si uno trae a valor actual esos compromisos, que no son contingentes, sino son firmes, es algo así como 20% del PBI. Y además hay otros gastos, estos sí contingentes, que pueden ocurrir o pueden no ocurrir, como juicios que uno tiene frente a inversionistas internacionales o avales que uno ha dado al municipio, etcétera. En el peor escenario, eso hace como 8% del PBI. Estamos entonces con más de 60% de deuda en relación al PBI. Sí, pero para ser justos, para tener una contabilidad completa hay que también contabilizar los activos que tiene el Estado. Actualmente el Estado tiene activos financieros como por 18% del PBI. Habría que contabilizar los activos patrimoniales que tiene. En todo caso, lo que queremos decir del Consejo Fiscal es que, ojo, ¿no? Hay que tener una visión comprensiva de la situación fiscal para atrevernos a hacer las políticas. En teoría, lo que uno hace es, uno mide toda la deuda con sus activos y sus pasivos y uno dice, ¿qué es lo que debo hacer actualmente en términos de gastos e ingresos para que esa deuda se mantenga en un nivel razonable para un país como este? Lo interesante del Consejo Fiscal en este caso es que está formado por personas que tienen diversas miradas sobre la economía, ¿no? Está Claudia Cooper, Javier Escobar, Carolina Trivelli, Richard Webb, está usted también, señor Waldo. La pregunta es,
¿Cómo se elige? ¿Quién garantiza que este consejo esté formado por personas que le van a poder decir al gobierno, este es el análisis, digamos, técnico, y no al final personas que lo que hacen es llevarle la amén al Ministerio de Economía, que supongo no es el trabajo que ustedes tienen que realizar? Este consejo ha sido elegido por esta primera vez por el Ministerio de Economía, ¿no? El presidente tiene un mandato de 4 años, el doctor Richard Weber tiene un mandato de 3 años, Carolina Trivelli también, Javier Escobar y Claudia Cooper tienen un mandato de 2 años. ¿Cómo podemos dejar el Consejo Fiscal? O bien porque renunciemos, o bien porque nos voten por falta grave. Así que eso es una cierta garantía de independencia. De acuerdo. Entonces, y que van a durar más que este gobierno, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo la garantía lo da pues el propio prestigio que se vaya formando este consejo, ¿no? En la medida que salgamos, opinemos independientemente, de que nuestros productos sean defendibles técnicamente. Pero no es vinculante la opinión. No podría serlo. No podría serlo. Lo que le quería decir, justamente parte de ese prestigio ya no solamente es profesional, sino también en esta capacidad de recoger puntos de vista, perspectivas, análisis, pronunciamientos de una serie de instituciones, es decir, relacionadas con la economía, y también un poco la opinión pública, en muchos casos. Sí, ahí justo hemos tenido una conversación con un ex funcionario del Consejo Fiscal de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la relación con los medios del Consejo Fiscal? Una relación un poco compleja, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, decidí dar una entrevista luego de conversar con mis colegas del Consejo Fiscal, porque estábamos como inexistentes, ¿no? Así es. Entonces, creo que es un poquito importante que nos demos a conocer, que existimos, que opinamos, y en parte por eso vine acá. Sí, bueno, pero digamos, es parte del ejercicio también entrevistarse con los sectores, digamos, empresariales, en fin, no sé cómo se opera en todos esos casos. Sí, tenemos que tener una interacción con muchas instituciones del Estado. De hecho, la ley permite que nosotros podamos acudir a la SUNAT, al Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la SBS, a recaudar toda la información que necesitemos para hacer nuestras proyecciones. Y seguramente tendremos que también buscar miradas ajenas a esta tecnología fiscal en el empresariado, quizá en los trabajadores, en las organizaciones públicas, para hacer sentir que no somos una isla de tecnócratas, que hacemos unos numeritos y que también tomamos en cuenta la opinión de las personas, que es una opinión bien importante. Y mucho también cuenta esta experiencia internacional, ¿no es cierto? Esta capacidad de poder vincular. Sí. Posiblemente recibamos a una misión del Fondo Monetario Internacional también, que tiene un trabajo bien comprensivo sobre cómo funcionan estos consejos fiscales. En algunos países la relación con el gobierno no ha sido buena, y eso es una buena noticia, ¿no? Porque se supone que son consejos independientes que opinan lo que les parece. Puede no gustar el gobierno, pero eso es un tema que no nos importa. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En buena cuenta, doctor Waldo Mendoza, estamos ante una institución que, no obstante su carácter eminentemente técnico y sobre todo consultivo, al mismo tiempo es un enlace que tiene entre el gobierno y la ciudadanía, entre el gobierno y la opinión ciudadana. Y tiene también una función didáctica, tiene una función de poder esclarecer muchas de las cosas, porque en general, digamos, en el debate nacional, y sobre todo cuando se refiere a la economía, inmediatamente ingresa la política y hay una serie de tergiversaciones y lugares comunes que, bueno, pues llevan entre el escándalo, la preocupación y el miedo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este papel es un papel particularmente importante que a su vez requiere pues un lenguaje que sea también propiamente al alcance de todos. Efectivamente,
Estamos empezando con esta tarea, pero en perspectiva nosotros obligatoriamente tenemos que pronunciarnos sobre el marco macroeconómico multianual, sobre las reglas fiscales que tiene el gobierno, sobre las políticas de corto plazo y largo plazo en materia fiscal. Pero además de eso podemos pronunciarnos sobre cambios importantes en la política fiscal de esta o la siguiente administración. Para que estos pronunciamientos sean conocidos por la población, seguramente tendremos que hacer una presentación pública de estos pronunciamientos y escribirlos en dos lenguajes, ¿no? Uno para la tecnocracia, para los académicos, para los entendidos, y otro en un lenguaje que la opinión pública pueda conocerlo. Porque si este Consejo Fiscal no recibe el respaldo de la opinión pública, su existencia es completamente inútil, ¿no? Entonces claro, sí somos plenamente conscientes de eso, y por eso que también los conformantes del directorio no son macroeconomistas expertos en temas fiscales, ¿no? Porque Richard Webb, Carolina Trivelli, Javier Escobar, Claudia Cooper tienen una visión más comprensiva del país, y en ese sentido seguramente van a dirigir a este Consejo en una dirección consistente con lo que la ciudadanía espera. ¿Y por qué reemplazar al BCR en esa función? ¿El BCR no era incompatible o sea, era juez y parte? ¿Qué pasaba? No, en realidad a raíz de la crisis internacional 2007-2008 se descubrió pues que los ministerios de economía en el mundo, el de Grecia por ejemplo, te decía tengo un déficit fiscal de 2 y tenía 8, ¿no? Entonces fueron creándose cierta desconfianza en el funcionamiento de la política fiscal oficial, y se crean estos consejos fiscales. Sobre todo en las versiones sobre esa política, ¿no es cierto? Sí, que siempre entra el factor político. Pues así ahí es. Entonces se crea el Consejo Fiscal y ya no hay necesidad, digamos, de que el Banco Central tenga que seguir opinando. Antes era necesario que el marco multianual tenga una opinión independiente, la del Banco Central lo era, pero dado que se crea este Consejo Fiscal, es el Consejo la institución apropiada para opinar ahora sobre los temas fiscales. En un artículo reciente publicado por usted en El Comercio la semana pasada, sostiene para la sorpresa de muchos que tanto el BCR como el MEF, poderoso MEF al que le atribuyen mucho margen de acción, que ambas instituciones públicas tienen una muy limitada capacidad para reactivar nuestra economía. ¿En quién podemos confiar? ¿A qué santo podemos consagrarnos, doctor Mendoza, si tanto el BCR como el MEF tienen poca capacidad de actuar para reactivarnos? La política macroeconómica, con sus dos brazos, la del Banco Central, la política monetaria, y la del MEF, la política fiscal, es todopoderosa o débil dependiendo de los recursos con los que cuenta. En el caso del Banco Central, un recurso importantísimo es el nivel de reservas internacionales con los que tiene. Por ejemplo, en el año 98 vino una crisis internacional, el tipo de cambio saltó al cielo y el Banco Central observaba, rezaba. No tenía nada que hacer en esa historia, porque para impedir esa gran crisis tendría que haber tenido dólares para apagar un poquito ese incendio que se generó con la salida de capitales. En el 2008-2009, ante un fenómeno externo 20 veces más fuerte que el del 98, vino la crisis, el Banco Central vendió 11.000 millones de dólares y casi no nos dimos cuenta de que había una gran crisis, porque el Banco Central tenía los recursos para apagar esa crisis. Las crisis externas generalmente se manifiestan en alzas fuertes del tipo de cambio. El problema es que el episodio último, el que se inicia en el 2011, es el episodio externo, es el choque externo más largo que hemos tenido en los últimos 65 años. No es poca cosa. Ya tenemos 2012, 2013, 14, 15, 16 y posiblemente 17. En esos años, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía y Finanzas han estado utilizando sus recursos. El Banco Central hace unos 3 años tenía 50.000 millones de dólares como posición de cambios, que son las reservas de propiedad del Banco Central. Ahora tiene 25.000. Entonces, márgenes para seguir vendiendo
no hay mucho. Tenemos margen, pero ya no tanto como hace 4 años. Y en el caso del MEF, hace 4 años teníamos un superávit fiscal de 2% del PBI. Ahora tenemos un déficit fiscal de 2% que puede ser más. Teníamos una deuda pública de 22% del PBI. Ahora tenemos una deuda pública de 25% del PBI. Y si contamos todo lo que acabo de mencionar en la parte anterior de la entrevista, en realidad los espacios para que el Banco Central o el MEF apoyen a que la economía crezca son ahora más limitados. Entonces hay que buscar otras alternativas. ¿Cuáles son esas otras alternativas? Ya exceden al margen de mis conocimientos, pero la política fiscal, su función es procurar que el crecimiento esté cerquita del potencial. No hay que pedirle mucho más que eso a la política fiscal. Entonces, si el potencial de la economía es, por decir, 4%, la macroeconomía fracasa cuando la economía no crece cerquita al 4%. Pero hasta ahí llega la función del MEF y el Banco Central. ¿Cómo hacer que ese 4% no sea 4, que sea 4.5, 5? Esa ya no es tarea del MEF. Pasa por el Ministerio de Educación, pasa por la reconversión productiva. Entramos en otros terrenos, sobre los que podemos conversar. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante y sobre todo este papel de divulgación que es sustantivo, ¿no? Y muy importante. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buen trabajo. Gracias. 8:30 de la mañana, una pausa.